Bueno, vamos a empezar. Espero que todos estén bien. Qué dicha poder leerlos. Vamos a empezar desde ya. Mira, este tema es sencillo al principio. Después se complica un poco, pero de momento es sencillo porque nada más es aplicar propiedades, aplicar fórmulas. Dice el PDF que un polígono es una figura cerrada formada por segmentos de recta que se cruzan solamente en sus puntos extremos. Entonces tenemos estos ejemplos. Vamos a ver. Tengo un problemita ahí con la tablet. Vamos a ver. Hace poco estaba sirviendo. Yo creo que ya. Ok. Entonces vean, un polígono es una figura cerrada. ¿Qué significa cerrada? Como vemos acá, todo esto está cerrado, no hay ningún espacio que deje abierta el polígono. Y formado por segmentos de recta, o sea, tienen que ser líneas rectas que se unen solamente en los extremos. Entonces esto cumple como un polígono. Vean que esos son los extremos y los segmentos solamente se unen en cada uno de los extremos. Entonces ya eso es un polígono. Aquí tenemos otro que es una flechita, pero también es un polígono. Vean que son solo líneas de recta que se unen en los extremos. Tenemos una estrella, entonces igual es un polígono. Y aquí tenemos una cajita con una flecha. Entonces, simplemente que sea una figura cerrada formada por segmentos de recta que se cruzan en los extremos. Si digamos yo tengo, vamos a ver, digamos que yo tengo esta figura. Entonces ya eso no sería un polígono porque está abierto acá. Me deja un espacio abierto. Entonces ya no cumple que sería un polígono. No puede ser así. Otro ejemplo, digamos que igual tengo esto y hago esto acá. Entonces ya no sería un polígono porque, digamos que está cerrado. Porque no hay una línea recta. Esto es una curva. Entonces no cumple esa parte. Y hola a todos. Ahorita respondo comentarios. Entonces de acá a acá sí sería un polígono porque digamos que sería una línea recta. Pero si hay una línea curva ya eso quita que sea un polígono. También si tenemos, digamos esto. Si tenemos eso es una figura cerrada formada por líneas de rectas. Pero ¿qué pasa? Que este es un extremo, este es un extremo, esto es un extremo y este es un extremo. Pero aquí no hay un extremo. Ahí se está cruzando dos lados y no son extremos, entonces ya no es polígono. Entonces esa es la introducción a los polígonos, simplemente qué es y qué no es un polígono. Ahora cuando tenemos un polígono vamos a ver las partes. Polígono se conforma por lados, ángulos y vértices. Entonces aquí tenemos un polígono, vean que son líneas rectas que se cruzan en los extremos. Y cada segmento, digamos el segmento de A hasta B, si me deja escribir esto, ¿por qué no escribe? Ahí, ya, detalle. De A hasta B es un lado, es un segmento. Y recuerden que se escribe segmento AB. Y así cada lado, de B hasta C, de C hasta D, de D hasta E, de hasta F y de F otra vez hasta A para cerrar el polígono. Esos son los lados del polígono. Son todos los segmentos que están acá. Ahora,
tiene también vértices. ¿Qué son los vértices? Simplemente son cada esquina del polígono. Aquí, vértice A, vértice B, vértice C, el D, el E y el F. Entonces, los vértices nada más son las esquinas. Aquí está, los vértices son los puntos A, B, C, D, E y F. Y quedarían los ángulos internos en este caso. Se llaman internos porque están por dentro, obviamente. Ahora, depende de los lados del polígono, vamos a ver polígonos de diferentes cantidad de lados. Igual tiene ángulos internos. Si tiene 3 lados, tiene 3 ángulos. Si tiene 4 lados, 4 ángulos, etcétera. Entonces vean que un ángulo simplemente es la abertura que hay de un lado a otro. Ahora, recuerden que los ángulos también se ponen con letras griegas, alfa, beta, zeta, mu, pi y phi, en este caso. Entonces los ángulos internos van a ser alfa, ángulo alfa con la simbología esta, beta, zeta, mu, pi y phi. Entonces son las partes de un polígono, hay que tenerlas claras. Tiene más partes que vamos a ver más adelante, pero esas son las básicas. Recuerden no hacer spam, los voy a bloquear. Pongan atención al video. Ahora más adelante, cuando terminemos el video, vacilan un poco si quieren. O hablamos de algo diferente. Vean, polígonos cóncavos y convexos. Simplemente dice que un polígono convexo es si al unir dos puntos cualquiera en su interior mediante un segmento recta, el segmento queda contenido en el polígono. Y es cóncavo si hacemos lo mismo, pero no todo el segmento queda contenido. Entonces, ¿qué significa convexo? Veámoslo acá. Yo hago un segmento de aquí. Vamos a ver, era con este. De aquí a acá. Y vemos que el segmento totalmente está dentro del polígono. No hay forma de hacer un segmento dentro de este polígono que se salga. Pero ¿qué pasa, digamos, en la estrella? Si yo hago un segmento de aquí hasta acá, vemos que esta partecita se sale del polígono. Entonces eso se llama un polígono cóncavo. Cuando usted encuentra un segmento que pueda salirse, que empiece dentro del polígono y termine dentro del polígono, pero se sale una parte. Entonces hay polígonos cóncavos y convexos. Los convexos entonces son cuando usted no puede encontrar un segmento que cumpla eso. En este caso, convexo sería este. Estos otros serían cóncavos porque yo puedo encontrar un segmento. Si veo aquí, puedo poner un segmento de acá a acá, ya se sale un poquito. Y aquí también si hago esto, ya se sale. Entonces estos serían cóncavos. El único convexo sería este, porque no hay forma de que yo haga un segmento que quede afuera, una parte afuera. Donde sea que lo haga, no se sale. La mayoría que vamos a ver son convexos. Ahora, esta parte es importante. Nombre de los polígonos, de acuerdo al número de lados. Entonces vemos que tenemos varios como diferentes tipos de polígonos. Ya ustedes conocen algunos, tal vez otros no. Entonces, si tiene 3 lados, se llama triángulo, desde la escuela. Si tiene cuatro, se llama cuadrilátero. No cuadrado, cuadrilátero. La diferencia es que el cuadrado tiene los 4 lados iguales y un cuadrilátero puede tener 4 lados, pero que sean diferentes de medida. 5 lados se llama pentágono, 6 hexágono, 7 heptágono, 8 octágono, 9 nonágono o eniágono, 10 decágono, 11 endecágono, 12 dodecágono, 15 pentadecágono y 20 icoságono. Entonces en los ejercicios ustedes les preguntan, si tenemos un decágono, calcule el área o no sé, o calcule la suma de los ángulos internos. Si usted no sabe cuántos lados tiene un decágono, entonces no va a poder hacer el ejercicio aunque se sepa la fórmula. Por eso es importante saber estos nombres.
Aquí, digamos, estos son los que más se usan. Igual hay de 14 que se llama tetradecágono. 16 sería de hexadecágono. Ve que hexa se relaciona con 6, hepta se relaciona con 7. Entonces sería hexadecágono, sería 6 más 10, 16. Heptadecágono sería 7 más 10, 17. De 13 se llama tridecágono, creo, me parece. Ahorita no recuerdo, no estoy seguro, creo que es tridecágono. 14 tetradecágono, 19 nonadecágono, etcétera. Los nombres más de 20 no los vamos a ver. Vamos a llegar máximo al 20. Ahora, polígonos regulares y polígonos irregulares. Vamos a empezar viendo los regulares. ¿Qué significa? Que todos los lados miden igual. Y los irregulares obviamente son los que al menos un lado mide diferente. Entonces vamos a ver si tienen alguna duda de momento hasta ahora. Pueden ir escribiendo las preguntas, ¿verdad? Y yo las leo cuando dejo de explicar. Entonces de momento no, solo spam, me parece. Si me brinco alguna pregunta, entonces ahí me disculpan. Entonces no hago preguntas, entonces igual, bueno, si es posible, entonces mientras se va haciendo el video usted escribe la pregunta. Algunos están con el teléfono, entonces no sé qué tan fácil sea escribir mientras se ve el video. Y recuerden que el video tiene un delay, o sea, yo hablo y hasta unos 20 segundos después es que se va a ver lo que, bueno, se va a escuchar en el video de ustedes. Ok. Después yo voy a hacer el video completo. Voy a tratar de subirlo, pero si no por lo menos queda si no más chance, porque se lleva bastante rato haciendo los videos. Que vamos a la parte más importante. Las propiedades de los polígonos. Vamos a ver 9 propiedades, unas muy sencillas, otras no tanto. En el folleto tiene un orden específico, pero aquí le cambié el orden porque acomodarlo más fácil para que hay unas que se complementan con otras. Entonces me faltó acomodarlas en el folleto, pero da igual. Vamos a ver la primera propiedad que dice en el folleto. Dice la suma de las medidas de los ángulos internos S. Entonces donde vean esa S significa suma de los ángulos internos de un polígono convexo de n lados. Estaba por la fórmula, vean. N lados. O sea, esa n siempre va a significar la cantidad de lados que tiene el polígono. Si es un triángulo, la n vale 3, si es un cuadrado, el n vale 4, si es un pentágono, n vale 5, etc. Entonces está por esta fórmula, o sea, la suma de los ángulos internos es igual a n menos 2 entre paréntesis por 180. Ahora, ¿qué son los ángulos internos? Lo vimos antes. Ángulos internos en este caso sería este ángulo, todos estos donde están los vértices. Ahora, ¿cuántos lados tiene este polígono? Contamos los ángulos. ¿Podemos contar los lados o contar los ángulos? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ángulos, 8 lados. Entonces significa que este polígono es un octágono. Lo que implica que n equivale a 8. Ahora recuerden que convexo es eso de que no puedo hacer un segmento que se salga del polígono. Este es un polígono de esos. Ahora dice la suma de las medidas de esos ángulos. O sea, ¿para qué nos sirve esta fórmula? Sirve para saber cuánto suman en total todos estos ángulos. Digamos que este mide 20. Entonces 20, 40, 60, 80, etcétera. Sumando todos, ¿cuánto da? Pero no mide 20.
Entonces vamos a aplicar la fórmula. La fórmula es n menos 2 por 180. Entonces significa que en este ejercicio, en este octágono, S va a ser, entre paréntesis, n menos 2. ¿Qué significa la n? 8. Menos 2, cierro el paréntesis, por 180. Ustedes pueden escribir todo esto en la calculadora y ya les da la respuesta. Entonces vamos a ver aquí. Entonces tenemos la calculadora. Y escribimos entonces entre paréntesis 8 menos 2 por 180. Y eso da 1080. Quiere decir que la suma de todos los ángulos, estos de los 8 ángulos en total, da 1080. Ok, como son 1080 grados. Ahora, este, simplemente es eso, calcular la fórmula. Y esa es la respuesta. Si n es 5, entonces nada más cambiamos aquí la fórmula por 5 y así, etcétera. Entonces en la práctica le va a pedir este, diferentes cantidades de lados. Veamos la práctica un toquecito, vamos a ver. Entonces tenemos aquí el PDF y vemos que hay dos ejemplos, ya el primero fue el que hice, hay otro con 15 lados. Y la práctica, entonces encuentre la suma de los ángulos internos S de un triángulo, cuadrilátero, pentágono, hexágono, etcétera. Aquí vienen los nombres, vean que los dos últimos no dice el nombre, sino que dice cuántos lados tiene. 30 lados, 48 lados. Y listo, lo calculan ahí con la fórmula. Entonces, esa es la primera propiedad. Nos dice la suma de todos estos ángulos. La medida de esos ángulos, la suma de las medidas. Y recuerden que todos son grados. Entonces se ponen grados. Esa es la primera propiedad. Esa fórmula hay que sabérsela. Segunda propiedad. Dice, la medida de un ángulo interno de un polígono regular convexo de n lados, denotada por m sub i, está por la fórmula m sub i es igual a s entre n. Ok, igual esta fórmula sirve para la medida de un ángulo interno. ¿Qué diferencia hay con el de arriba? Arriba son todos. Aquí nada más me dice la medida de uno, el que sea. Yo agarro este y me dice cuánto mide ese ángulo. Todos van a medir igual en este caso porque son polígonos regulares. Ahora, m sub i, o sea, la medida de un ángulo interno, S, ¿qué era S? Otra vez, n-2 por 180. Dividido entre n. Ya en la fórmula ya aquí hay dos n's. Esta S, recuerden nada más que es la misma fórmula de arriba. Ahora, ¿por qué se divide entre n? ¿Qué pasa si yo a estos 1080, si yo lo divido entre 8? Me da la medida de cada uno, cuánto mide cada uno. ¿Y qué es 8? 8 era n. Entonces por eso es aquí, vamos a ver cuántos lados tiene este polígono. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lados. Entonces este es un nonágono. Implica que n es igual a 9.
Si yo calculo la parte de arriba nada más, me dice la suma de todos. Pero si al final lo divido entre 9, o sea, entre n, me va a dar la medida nada más de 1. Nada más 1. Entonces, m sub i sería entonces 9 menos 2 por 180. Todo eso dividido entre 9. Y simplemente escribimos todo esto en la calculadora y ya nos dice la respuesta. Entonces tendríamos fracción 9 menos 2, cierro paréntesis, por 180 dividido entre 9. Y eso da 140. Entonces tenemos que la medida de un ángulo es igual a 140 grados. ¿Qué quiere decir? Que esto medía 140, que este otro mide 140, que este otro mide 140, etcétera. Los 9 ángulos miden 140. Entonces vean esas dos fórmulas, de una se deriva la otra. La primera es para saber la medida de todos los ángulos y la segunda es para saber cuánto mide uno nada más. Vamos a ver si no hay alguna duda. La G y la H. La G y la H del PDF. De la G dice 30, entonces nada más N vale 30. Y la H dice 48, entonces la N vale 48. Vean que la A dice triángulo, usted tiene que saber que el triángulo tiene 3 lados. La B dice cuadrilátero, tiene que saber que tiene 4 lados, etcétera. Hasta la F que dice hexadecágono, que usted tiene que saber que son 16 lados. Pero la G, como no vimos un nombre para 30, un polígono de 30 lados, nada más le puse 30. Es más fácil todavía porque usted no tiene ni siquiera pensar en cuánto vale la N. Ya se lo están dando. Y lo cambia por, en la fórmula nada más por 30, la N, y, y en la H por 48. Si aún así le quedó la duda, entonces me puede preguntar, en el número que viene en el PDF, puede mandar un mensaje antes de las 4 de la tarde. Ok, vamos a seguir con las propiedades. Debería seguir la propiedad 3, pero vamos a hacer la 4 y la 7, que se derivan de las dos propiedades anteriores. Son como al revés, digamos. Dice, el número de lados n que tiene un polígono convexo es posible encontrarlo si se conoce la suma s de todos los ángulos internos y la fórmula es n igual a s entre 180 más 2. La primera propiedad, usted sabe cuánto es n y le da la suma de los ángulos. En esta propiedad 4, digamos que usted no sabe la figura, digamos que la figura no está. Entonces le dicen, ¿cuánto vale s? O sea, ¿cuánto es la suma de todos los ángulos? ¿Cuánto es esto, más esto, más esto, más esto, más esto, más esto, y más esto, y más esto? Usted sabe cuánto mide la suma de todo eso. O sea, sabe que S es igual a este 1080. Nos había dado, porque vean que es un octágono otra vez. Digamos que S es 1080. ¿Cómo lo encontramos en la pregunta 1? Bien. Ahora, si usted no conoce el polígono, pero sabe que S es 1080 y quiere saber cuántos lados tiene el polígono, aplica esta fórmula que está acá. P. N es igual, o sea, me va a ayudar a encontrar N, número de lados. Entonces sería N es igual a S, que es 1080, entre 180 más 2. Vean que este más 2 está parte de la fracción. Y otra vez,
Vamos con la calculadora y escribimos la fórmula así como está. Fracción 1080 entre 180 y fuera de la fracción más 2. Nos da 8. Efectivamente, porque tenía que darnos los 8 que estábamos antes. Entonces nos dice que n es igual a 8. Significa que es un octágono. Suponiendo que ustedes no sabían al principio que era esta figura. Entonces, para eso sirve la fórmula. Hacer al revés de la primera. Y la 7 hace lo mismo, pero con la segunda, al revés de la segunda. Dice que la propiedad 7, el número de lados n de un polígono regular convexo es posible encontrarlo si se conoce la medida del ángulo interno m sub i. Y la fórmula es n igual a 360 entre 180 menos m sub i. Entonces, ¿para qué sirve esto? Para que usted, si tiene un polígono, que digamos que no sabe cuál es, digamos que no sabe cuál es este, pero le dicen, esto mide 140. Este ángulo de acá mide 140. Solo ese ángulo. Bueno, todos los demás miden 140, pero solo le dan la medida de uno. M sub i sería 140 grados. Vemos que también es un nonágono como aquí. Entonces tendría que devolvernos al final que n es igual a 9. Aplicamos la fórmula. M sub i sería, vea, es una fracción donde en el numerador iría 360 y en el denominador sería 180 menos m sub i, pero m sub i serían 140. Escribimos todo eso en la calculadora y nos tiene que dar entonces fracción 360 dividido entre 180 menos 140 y nos dio 9 como tenía que dar. Entonces tenemos que, aquí hay un error, pequeño error, esta no era m sub i, era n. N es igual a 9. Por lo tanto es un nonágono. Entonces tenemos ya dos propiedades más, que son las contrarias de la primera y la segunda. Si no hay ninguna duda, entonces seguimos. Vemos que en la práctica, la propiedad 4 igual, vienen dos ejemplos. Y viene la medida de S en cada uno. Entonces nada más aplicar eso en la fórmula. Y en la propiedad 7, lo mismo, vienen dos ejemplos. Y viene cuánto mide m sub i en cada uno de los casos. Y usted tiene que decirme cuántos lados tiene. Ok, seguimos entonces. La tercera propiedad dice que el número de diagonales D de un polígono convexo se calcula con la fórmula D mayúsculas igual a n por n menos 3 dividido entre 2. Una diagonal simplemente es la línea recta que hay de un vértice hasta otro. Esa es una diagonal. Aquí iría otra diagonal. Y desde cualquier vértice hasta cualquier otro. Son diagonales. Nada más que siga por dentro del polígono de un vértice a otro. Que no sea consecutivo. O sea, que no
No puede decir que esta es una diagonal porque ese es un lado. Tiene que ser un vértice no consecutivo, o sea que se brinque. Si empiezo en este vértice, tiene que brincarse el que sigue. No puedo usar ni este ni este. Para este puedo sacar esta, puedo sacar esta y puedo sacar esta. Esas son diagonales. Ahora, ¿para qué nos sirve la fórmula? Para saber el total de diagonales. El número de diagonales, ¿cuántas diagonales tiene este polígono? En este caso, tenemos un hexágono. Si tenemos un hexágono, significa que n es igual a 6. Vamos a ver cuántas diagonales tiene un hexágono. Sería entonces el total de diagonales, sería n, o sea 6, por n, 6 menos 3. Todo eso dividido entre 2. El total de diagonales, vamos a ponerlo en la calculadora. Y escribimos entonces fracción 6 paréntesis 6 menos 3 dividido entre 2. Y eso nos da 9. 9 diagonales. Vamos a tratar de encontrar las 9 diagonales de este polígono. Entonces, si sabemos que hay 9, vamos a buscarlas. Empezamos acá. De ahí sale 1, 2 y 3. Tenemos 3. Ahora de aquí sale otra 4, 5 y 6. Voy a ponerlo un poquito mejor. 6. Llevamos 6 diagonales, faltan 3. Ahora de aquí, ya esta ya no cuenta, ya está hecha. Pero de aquí hasta acá, 7. De acá hasta acá, 8. Y nos faltaría una. De este vértice ya tenemos una, tenemos 2, pero falta esta de acá, 3, 9. Y ya estarían todas las diagonales de este hexágono. Las 9 diagonales. Mientras más lados tenga el polígono, más diagonales. Y son exageradamente un montón. Hay un método para escribir fórmulas en la calculadora, que ya lo había puesto en otros videos. Se llama dar valores a la calculadora. Y sirve igual con la calculadora negra que con la gris. Por ejemplo, tenemos acá la que acabamos de hacer. Pero yo tengo que hacer muchos ejercicios, digamos, como en la práctica, hacer varios. Para no tener que volver a escribir 6 y cambiar 6, se escribe la fórmula con letras. La calculadora tiene las letras aquí, la A, la B, la C, la D, la E, la F, X, Y y M en rojo, aquí pequeñito. Entonces estas letras se pueden escribir con alfa. Apretan alfa y escribo la A, alfa B, alfa C, alfa D, etcétera. Todas las letras en rojo que hay ahí. Como no tiene N, vamos a usar X. Vamos a escribir la fórmula, pero en lugar de n ponemos x. ¿Cómo es la fórmula? Sería x, paréntesis, alfa x menos 3, cierro paréntesis y lo divido entre 2. Vean que ya está la fórmula escrita, pero en lugar de n ponemos la x porque no hay una n. Ahora, le apretamos la tecla calcular cuando ya la fórmula está escrita. Nos pregunta x cuánto vale. O sea, n eran 6. Damos 6 igual 9. Si digamos quiero calcular otro, entonces para no tener que escribir otra la fórmula, ya está escrita en la pantalla, nada más lo voy a calcular, digamos 20. Polígono de 20 lados tiene 170 diagonales. Si quiero saber polígono de 50,
Le voy a calcular, escribo 50. Tiene 1175 diagonales. Entonces, mientras más lados, más diagonales. Esta es una forma para agilizar un poco los cálculos. Y si no la comprendieron bien, bueno, hay un video donde se explica ahí de los que puse en mi canal. O si no, lo hacen a mano, cambiando los números y ya, no se compliquen. Pero en fin, esa era la fórmula para el total de diagonales. La que sigue es la 5, pero tiene que ver con diagonales también, por eso tiene que haberlos puesto juntas, pero se me fue ese detalle. Dice que el número de diagonales D que se puede trazar desde un vértice en un polígono convexo n lados se obtiene mediante la fórmula D es igual a n-3. ¿Qué diferencia hay con el de arriba? Dice, número de diagonales que se puede trazar desde un vértice, nada más desde uno. Y la fórmula vean n-3, una fórmula sencilla. Digamos a este polígono que está acá. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 lados. Son 9. 8, perdón, son 8. Entonces, n es igual a 8. Significa que desde cada vértice se puede trazar 8 menos 3. El que se calculara para eso, bueno, mejor no digo. Sería 5. O sea, de cada vértice se pueden trazar 5 diagonales. Ustedes escogen el vértice que ustedes quieran. Digamos, este de aquí. En este polígono se pueden trazar 5 diagonales desde este vértice. Aquí nos dice todas las diagonales, desde todos los vértices. Pero aquí desde uno, el que sea. Entonces desde acá hasta acá, llevamos una. Aquí otra. Aquí otra. Aquí otra. Y aquí otra. Ya no hay más porque los demás serían lados. Aquí serían lados. ¿Cuántas diagonales son? 1, 2, 3, 4, 5. Y listo. Nada más. Entonces esas dos fórmulas o propiedades. Y acá se terminamos. Voy a ver si tiene alguna pregunta. Eh, no, en la práctica solamente me ponen el procedimiento. Ya más adelante vamos a ver otro tema en el que sí tiene que dibujar. De momento nada más pone práctica tal y ahí procedimiento. Y listo. Traten de que queden 2 hojas y se puede, para que no sea tan tedioso. Ah, y otra cosa, y cuando tomen las fotos trate de que como que quede la hoja bien. A veces me suben imágenes y la hoja está como al revés o volcada. Entonces, traten de hacerlo así, sí, para que sea más fácil de revisar. Bueno, últimas 3 propiedades. La propiedad 6 es nada más como para que la sepan. No hay práctica de esa. Dice que la suma de los ángulos externos de cualquier polígono convexo es de 360 grados. Ahora, ¿qué es un ángulo externo? Obviamente el que está por afuera. Pero ¿cómo se hace un ángulo externo? Aquí tenemos un pentágono irregular porque los lados miden diferente. Si ustedes tienen el pentágono, simplemente agarran un lado, en rojo para que sea más. Agarran un lado, llegan hasta el vértice y lo continúan y ya se forma el ángulo externo con el otro lado del polígono. Ese sería el ángulo externo. Entonces, en este caso, es un pentágono, tiene 5 ángulos internos y tiene 5 ángulos externos. Ahora, ¿qué dice la propiedad? Que si yo sumo la medida de este ángulo, más este ángulo, más este ángulo, más este y más este, lo sumo todos, los 5 en este caso, me tiene que dar obligatoriamente y siempre 360. No importa cuántos lados tenga el polígono. Todos los polígonos tienen que
sumar los ángulos externos 360. Y esa es la propiedad. Y quedan las dos últimas que son, mejor dicho, que iguales, la misma fórmula. Dice que la medida de un ángulo central de un polígono de n lados se puede encontrar con la fórmula ángulo central es igual a 360 entre n. Esta fórmula tan sencilla es muy importante para el tema que sigue. Es la que más se usa en realidad. Y la propiedad número 9 dice que la medida de un ángulo externo a sub e de un polígono regular de n lados se calcula con la fórmula a sub e 360 entre n. Entonces vean que son la misma fórmula, 360 entre n las dos. Ahora, ¿qué es un ángulo central? El polígono, no lo vimos al principio, pero tiene un centro. Todos los polígonos. Entonces digamos es un punto donde saca. Ahora, aquí tengo un vértice y aquí tengo otro vértice. Dos vértices consecutivos, los que sean. Si hago una línea del centro a cada vértice, se llaman radios, lo vamos a ver más adelante también, se forma este ángulo que está aquí, que es el ángulo central. Y el ángulo externo fue lo que acabamos de ver arriba. Si ustedes tienen un lado, tenemos acá, y lo extienden saliendo del polígono, entonces se forma este ángulo que está aquí, que se llama ángulo externo. Entonces, ¿qué nos dice la fórmula? Si yo quiero saber cuánto mide el ángulo central y el ángulo externo, en este caso es un polígono de 5 lados. Entonces el ángulo central simplemente es 360 dividido entre 5. N es igual a 5. Y eso da 72. O sea, este ángulo de aquí mide